Buenas noches, provincia. Bienvenido a otra nueva entrega del Mango FM 03. Aquí tenemos un invitado muy especial, el cual se autopresentará en este momento. Saludos, buenas noches. Le habla el doctor Jonas Peña. Soy médico internista, intensivista. Actualmente laboro en el Centro Médico Aguas Vivas. Tengo mi consulta en horarios de la mañana. Estamos por allí a la orden. También laboramos en el Hospital Nacional de la Policía Nacional y laboramos en INCOEMA. Estamos a la orden para sus servicios. Doctor, leptospirosis y dengue, ¿qué diferencia hay entre ambas enfermedades y cuál usted entiende que es más mortífera? Bueno, hay que destacar que el dengue es una enfermedad viral, es una enfermedad endémica de las Américas, propia de los países en vías de desarrollo. Es una enfermedad que llegó para quedarse, producida por un vector. Es la principal enfermedad vectorial viral en la República Dominicana. Aproximadamente 390 millones de personas anualmente padecen de dengue. Y la diferencia comparando la otra cara, que es la leptospirosis, podríamos decir que la leptospirosis, a diferencia del dengue, es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad producida por animales y generalmente se produce de otra forma, por la orina de los animales infectados por esta bacteria. El dengue es una enfermedad viral y la leptospirosis es una enfermedad bacteriana. Por ende, no podríamos decir que una es más mortífera que otra. Sin embargo, por la tasa de incidencia que actualmente tenemos en nuestro país, podríamos decir que el dengue en estos momentos es una de las principales enfermedades mortíferas en nuestro país. ¿Cuántas personas más o menos usted entiende infectadas en nuestra provincia actualmente por el dengue? Bueno, como dije anteriormente, a nivel anual en la región de las Américas y en la región de Latinoamérica, específicamente en la región del Caribe, en donde hay un clima tropical que es propicio para la propagación del dengue, podríamos decir que aproximadamente en nuestro país de 100 a 200 casos por mes en los meses de brote, que son principalmente en verano y octubre, podríamos decir que aproximadamente son los casos que se presentan. De cada 100 casos contagiados, vamos a ponerlo más alto, de cada 200 casos contagiados, ¿qué cantidad de personas de esas fallecen? ¿Una, dos? ¿Es más alto el índice de mortandad en los adultos, en los niños? Bueno, el dengue es una enfermedad dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad que se da por fases. Yo inicio con un periodo de incubación que va aproximadamente de 5 a 10 días, o sea, desde que el mosquito me pica hasta que manifiesto los síntomas. Voy de 5 a 10 días. Entonces, al ser una enfermedad por fases, la parte de la gravedad va a depender de cómo el organismo de esa persona, al ser infectado por el dengue, reaccione y cómo responda al tratamiento al cual se le va a administrar. Por eso podemos decir que el dengue es una enfermedad que es muy dinámica. Podemos decir que puede cursar como si fuera una gripe común o puede cursar como si fuera algo asintomático. O sea, el espectro clínico es muy amplio. Puede ser algo asintomático como puede ser una forma grave. Así que no podríamos decir que si de 100, 200, 500, 1000 casos que se presentan mensual por dengue, de eso podríamos sacar una tasa estimada porque es muy variable. Ok. Para darse un brote de dengue, para un brote, ¿cuáles son las cualidades que se tienen que dar? ¿Qué es lo que busca ese insecto o bacteria para que se pueda crear un buen espacio como para que ellos tengan una buena crianza?
Bueno, como dije anteriormente, el dengue es una enfermedad viral. Es una enfermedad que se da por fases. Primero, se infecta el mosquito y el mosquito pica al ser humano. Entonces, ahí se desarrolla la enfermedad en el ser humano. Por ende, hay una fase que podríamos decir que es propia del mosquito y hay una fase que es propia del ser humano. A mí como internista, como médico, como personal de la salud, me interesa las dos. ¿Por qué? Porque necesito establecer medidas preventivas que me ayuden a erradicar el mosquito. ¿Cuáles son los factores que inciden para que ese mosquito se pueda propagar? Bueno, los criaderos principalmente de mosquitos. La gente mal entiende que la hembra deposita los huevos, o sea, la fase en donde el virus infecta al mosquito o a ese insecto, como usted muy bien dijo, solamente se da en agua sucia. No, es preferible el agua limpia. Le encanta el agua limpia, por eso los floreros, el tener el agua almacenada en barricas, en diferentes tipos de contenedores, en botellas de plástico, en botellas de cristal, en todo ese tipo en donde tenemos estanques de agua almacenados, son los espacios preferidos por parte de la hembra, del mosquito hembra, para que se pueda propagar la enfermedad. Además de decir que no solamente el agua, también la basura. O sea, la basura atrae también al mosquito y esos son espacios que atraen prácticamente al mosquito. Doctor, una pregunta. Este tipo de enfermedad puede ser contagiosa, por lo menos de una persona hacia otra persona. Por lo menos pueden haber varias personas en una vivienda, en un hogar, y se puede propagar por lo menos a otra persona. Como dije anteriormente, es una enfermedad vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad que es producida por vectores. Dígase, un mosquito es el que se infecta y pica a una persona y esa persona se infecta. No es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona. Dígase, yo tengo el dengue, yo no le voy a transmitir el dengue a otra persona. No, el mosquito está infectado, me pica y me infecta a mí. Para yo poder, para que se pueda infectar a otra persona, el mosquito tiene que picar a otra persona. Entonces, en el Ministerio de Salud Pública, hace aproximadamente 5 años, se lanzó una guía de diagnóstico y tratamiento en donde especifica que para uno tener sospecha de que una persona padece de dengue, no solamente es la parte clínica, dígase, de los signos y síntomas, sino también la parte epidemiológica, dígase. Si en un sector de aquí de Baní hay varios casos confirmados de dengue y hay una persona que tiene fiebre y hay un periodo de brote, esa persona, hasta que se demuestre lo contrario, es un caso de dengue. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que presenta una persona infectada por dengue? Bueno, como dije anteriormente, la enfermedad por dengue es una enfermedad muy dinámica y se da por fases. Regularmente los síntomas van muy de la mano de la fase en donde se encuentra la enfermedad. Hay que destacar que esta enfermedad tiene 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril va de 1 a 3 o a 5 días aproximadamente. La fase de recuperación va de 3 a 5 días y la fase crítica de 3 a 5 días, y la fase de recuperación de 5 a 10 días. Entonces, ¿qué pasa con los síntomas? Los síntomas van muy dependientes de la fase en donde se encuentra el paciente. Usted puede presentar fiebre, dolor de cabeza, puede presentar mialgias, artralgias, dolor retrocular. Esos son los síntomas, vamos a decir, como anteriormente se maldecía, dengue clásico. Ahora mismo hay otra clasificación: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.
Los signos de alarma del dengue, dígase las manifestaciones que se producen regularmente en la fase crítica son dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargio o irritabilidad, aparte de eso, hipotensión, decaimiento, y a nivel de analíticas, trombocitopenia, dígase disminución de las plaquetas, aumento de hemoglobina y hematócrito y leucocitopenia. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa un poco. ¿Qué usted le recomienda a algunas personas presentar estos síntomas? ¿Qué usted le recomienda por lo menos a la ciudadanía? ¿Cuáles son las primeras fases, los primeros pasos que ellos tienen que dar en medio de que se presente estos síntomas? Bueno, yo lo que exhorto a la población es lo siguiente. Si usted tiene alguno de los síntomas que yo acabo de mencionar, tiene que acudir al médico. Tiene que acudir al médico, y si usted entiende que ese médico que lo está atendiendo, usted ve dentro de su lógica, dentro del sentido común, está viendo que no está mejorando, tiene que buscar una segunda opinión. ¿Por qué? Porque el dengue, como acabo de decir, dentro de la enfermedad viral vectorial del país, es la de más alta incidencia en nuestro país. Es un problema de salud pública, es una amenaza. Y por ende, la gente debe de acudir al médico. ¿Para qué? Para poder identificar en qué fase se encuentra y poder brindar una atención oportuna a tiempo y evitar las muertes por dengue. Después que hay toda una comunidad invadida por un brote de dengue, ya no hay forma de tratar de eliminar, ese virus o esas larvas, o se puede hacer algo todavía. Claro, lo más importante cuando hay un brote epidemiológico de dengue o de una enfermedad que es endémica propia de un país es la concientización, la educación. Lo que pasa es que el dengue como enfermedad es una enfermedad que no solamente engloba la parte de salud, sino también que engloba varias instituciones, porque como mencioné anteriormente, el dengue se propaga por medio de la basura, atrae al mosquito, por medio de los estanques con agua almacenada, por ende, es un problema multiinstitucional. Dígase, debe estar involucrada la alcaldía, debe estar involucrada la junta de vecinos, debe estar involucrada el Sistema Nacional de Salud, debe estar involucrado todo el entorno en donde se pueda evitar que el dengue se propague. ¿Por qué? Porque la educación dentro de la comunidad va a evitar que la gente siga almacenando agua, almacenando basura y por ende propagando a el criadero del mosquito, que es el que propaga la enfermedad. ¿Usted entiende que hubo descuido por parte de nuestras autoridades, esperar que se propague tanto el dengue en esta comunidad? Bueno, hay que destacar, como dije anteriormente, el dengue es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad de nosotros como país, como región de las Américas. Siempre va a estar. Por ende, el dengue regularmente aparece cada 2 a 3 años. Entonces, si usted sabe como autoridad que el dengue aparece cada 2 o 3 años, hay que hacer campañas eficaces de educación, de prevención en las temporadas del año en donde aparece la enfermedad. Dígase, si nosotros identificamos como país, como región, que el dengue aparece regularmente en verano, en otoño, cuando hay climas más cálidos en el año, tenemos que hacer las campañas de prevención antes de esa temporada para que la población esté informada y pueda prevenir la propagación del mosquito y los criaderos por dengue. Obviamente,
hemos visto en estos días muchos casos de niños y cómo los hospitales están abarrotados por dengue y cómo día tras día se habla de que una muerte nueva está pasando por dengue. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas propias antes del lugar para que este brote sea tan letal como anteriormente nunca se había visto. Buenas noches, provincia Peravia. Yo llegué un poco tarde, como siempre. Ustedes saben mi compromiso. Francisco Arias de este lado, recordándole a ustedes, señores, doctor, disculpe que le interrumpí, pero tengo una pregunta para usted que para mí es muy importante, o para el pueblo. Nosotros estamos siempre transmitiendo a través de YouTube, @ los comunitarios se expresan, y además también en Facebook Live, los comunitarios de la provincia de Peravia se expresan. Cada noche, cada martes, de 7 a 8 de la noche. Estamos por aquí, señores. Doctor, yo escuché a usted decir que esta es una enfermedad endémica, ¿cierto? Y usted explicó qué significa. Y en ese mismo tenor que usted explicaba que las autoridades, aún sabiendo que el dengue se presenta cada 2 y 3 años, pero también saben que es una enfermedad endémica. Sin embargo, no toman las medidas de lugar preventivas, porque no hay que esperar que estén los hospitales abarrotados, como acaba de decir usted, para que se trate de evitar de que esto suceda. Va a suceder, pero en menos proporción, porque correcto. Según las estadísticas, este año, creo que en noviembre, sí, el mes pasado, estaba alrededor de 15,000 niños afectados. Pero eso ha aumentado, le estoy diciendo hace un mes y días. Eso quiere decir que está lejos de los 15,000 en estos momentos. Entonces, hacer un llamado a las autoridades, Dios mío, estamos un poquito tarde, pero hay que resolver el tema, hay que combatirlo de alguna manera y prepararse para el próximo año, independientemente de que aparezca cada 2 o 3 años, porque quién sabe, cada año hay que estar preparado, hay que educar a la sociedad, porque sí, es cierto que la sociedad también juega un papel importante, ya que, mira, yo por ejemplo cuando venía para acá, Martín, doctor, ustedes saben que hubo una lluvia esta tarde, y yo pude ver en el sector de donde tú vives, Martín, ahí en la zona norte, que la calle, no los badenes, no, la calle llena de basura. ¿Sabe qué significa eso? Que las personas que viven en ese sector, o vamos a decir en la provincia de Peravia, aprovechan la lluvia para sacar la basura, tirarla en los badenes. Y esa basura se va regando. Cuando deja de llover, queda Baní, pierde su privilegio o su fama que tiene como la ciudad más limpia. Porque no hay forma, la gente no aprende. Y bueno, las autoridades a veces se descuidan, pero también han visto mucha campaña de concientización. Y todo el mundo sabe que eso hace daño, que eso provoca enfermedades, no solamente el dengue. El dengue porque está en su apogeo ahora. No, también está la leptospirosis, que es el tema también de hoy, que promueve a que los ratones, en conjunto con otro tipo de alimañas, se acercan a la casa y promuevan enfermedades. Entonces, por eso es que digo y repito, el dengue, la leptospirosis, un sinnúmero de patologías infectocontagiosas que son problemas de salud pública, involucran varias instituciones, no solamente es salud pública. También está la alcaldía, la junta de vecinos, o sea, es un engranaje que se necesita concientizar para poder prevenir que la enfermedad alcance alta demanda. Una pregunta, doctor. La leptoporosis o leptospirosis y el dengue, cuando hay personas contagiadas por esas larvas y ese virus, ¿se usa el mismo tratamiento para combatirlo? ¿O hay diferentes tratamientos para combatir esas enfermedades? Mire, vamos primero a hablar del dengue con el tratamiento del dengue. ¿Qué pasa con el dengue? Como dije, el dengue es una enfermedad viral, es por un virus. ¿Qué pasa con los virus? Si bien es cierto que ya hoy en día hay muchos tratamientos
contra los virus, dígase medicamentos antivirales, hasta la fecha no hay tratamiento para el dengue antiviral. O sea, no hay un medicamento que yo le dé a una persona por dengue que le cure el dengue. No. El dengue, dentro de su funcionamiento como enfermedad, de evolución como enfermedad, necesita otro tipo de abordaje. El abordaje principalmente es la hidratación. Es hidratación y monitorización de las constantes vitales y de los signos y síntomas que el paciente presenta, mejoría o gravedad. Y control de la temperatura. Simplemente eso. Tomando en cuenta, doctor, escúcheme, que esta es una enfermedad endémica, pero otros países también tienen ese flagelo del dengue. ¿Se trata igual o en caso de aparecer una vacuna, sería la misma vacuna o sería diferente por el país donde aparece ese dengue? ¿Es el mismo dengue o hay alguna diferencia? Es el mismo dengue, o sea, es que si a mí me da dengue en República Dominicana y me da dengue en Asia, me va a dar el mismo dengue, es el mismo virus. Es el mismo virus que se ha identificado. Lo que pasa es que el abordaje, los sistemas de salud, la educación es diferente. O sea, la gente, era lo que yo le comentaba aquí al colega a mi lado, de que el problema aquí es el siguiente. Yo tengo fiebre, me duele la cabeza, me duele el cuerpo y me duelen los ojos. Yo duro una semana, hasta que yo no bote sangre, yo no voy al médico. Yo me quedo en la casa, esperando a agravarme. No voy al médico. Mucha gente piensa de esa manera. Entonces, cuando ya llega a los centros de salud regularmente, está muy mal. Y después dicen, bueno, se murió por dengue. Se murió por dengue, vamos a decir, por múltiples factores, pero uno de los principales es que la gente no acude al médico a tiempo. Entonces no podemos comparar este país con otro, porque en otros países hay más educación, la gente hay otros sistemas, la gente acude a tiempo al médico, hay un sistema de prevención más eficaz, hay un sistema de atención primaria muchísimo mejor que este. Entonces los tratamientos son más eficaces, pero al final viene siendo lo mismo. Es la misma enfermedad, produce lo mismo en el mismo cuerpo y hasta el momento no hay diferencias. Lo único que hay diferencia es lo que acabo de mencionar. Con relación a la vacuna, hay diferentes tipos de vacunas que se han desarrollado, pero principalmente pero están en fase de desarrollo con relación al dengue. O sea, no son vacunas que ya están aprobadas para ejecutarse. Pero se está avanzando en ese sentido. No, claro, Está se bien. está avanzando, claro. Pero todavía no se ha identificado una vacuna que esté aprobada por los organismos internacionales para administrar a la población. Ahora, doctor, yo le digo, usted decía que la población no acude a tiempo a los hospitales, a los centros de salud. Pero mire, llegar ahí al hospital de la provincia de Peravia no es fácil. Hay que pensarlo dos veces. No, mire que lo que pasa es que la gente lo ve desde el punto de vista de usuario, de paciente. O sea, yo lo veo y digo, yo no voy a acudir al hospital porque yo sé que me van a atender mal. Pero ¿qué pasa? Es peor que no lo atiendan. Sí, claro. O sea, si usted se siente mal y usted está en su casa y no lo atienden, es peor que usted llegue grave y que no haya mucha cosa que hacer, porque la gente tiene mal entendido lo siguiente. Los médicos, incluso los intensivistas, que somos el área más difícil, por así decirlo, porque yo soy intensivista en el área de la medicina clínica, no somos magos, no hacemos magia. O sea, el médico, las enfermeras, el personal de salud no hace magia. O sea, usted llega a un centro de manera oportuna, a tiempo, y se le puede ofrecer un tratamiento eficaz y oportuno. Pero si usted llega ya en gravedad, se hace todo lo posible, pero difícilmente salga. Como dice comúnmente el dicho, el mal con tiempo tiene cura, Sí, ¿verdad? tiene remedio. Así es. Doctor, La lectoporosis. ¿Cuáles son
los animales más comunes para provocar que una persona se contagie de ese flagelo, de esa enfermedad? Como dije anteriormente, la leptospirosis es una zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Es una enfermedad producida por animales. Dentro de los animales que comúnmente más producen la leptospirosis están los ratones, pero la gente malentiende que solo son los ratones. No, también están los gatos, están los perros, están las vacas, están los caballos. O sea, porque la enfermedad tiene dos comportamientos. Una en donde la bacteria se arroja a nivel de los riñones, o sea, produce una infección renal crónica en el animal, el animal orina, y con esa orina infectada por la bacteria, el ser humano se infecta. Yo soy de ese grupo que pensaba que solamente eran los ratones. No, no son solamente los ratones. Hay incluso la enfermedad como tal, que es una enfermedad bacteriana, o sea, por una bacteria. Dentro de su espectro microbiológico hay un sinnúmero de serotipos, o sea, hay un sinnúmero de serovariedades. Y esas serovariedades son características de cada animal. Y por eso es que no solamente son los ratones, sino un sinnúmero de animales, como acabo de mencionar. Pero los síntomas son comunes, parecidos a los síntomas del dengue. No, la leptospirosis es una enfermedad que, si bien es cierto, con algunos síntomas se parece al dengue, es una enfermedad totalmente diferente. Es una enfermedad que primero es producida por una bacteria, como acabo de decir, y por ende, lo primero es que va a producir fiebre. Generalmente en un 100% de los casos los pacientes van a padecer fiebre de 40, van a padecer dolor de cabeza, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones. El dolor del cuerpo generalmente es a nivel de las pantorrillas, es algo muy característico de la enfermedad. También van a padecer de ictericia. ¿Qué es la ictericia? Cuando me pongo amarillo. Aparte de eso, puede producir sangrados. Los sangrados van a ser sangrados importantes, principalmente a nivel de los pulmones. Pero ya es generalmente cuando hay enfermedades, cuando la enfermedad es una enfermedad grave. También puede padecer enfermedades a nivel renal, o sea, una insuficiencia renal aguda producida por la bacteria. El paciente deja de orinar o sangra muy amarillo. Aparte de eso, puede producir enfermedades a nivel del sistema nervioso central. Tenemos una llamada, permiso, doctor. Tenemos una llamada, adelante. Adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, líder? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, de Santana, su amigo y hermano Omar Piña. Omar Piña, presidente Junta de Vecinos de Santana. ¿Cómo está, hermano? Cuéntemelo. ¿Alguna pregunta para el doctor? Sí, claro, tenemos una pregunta. Doctor, en estos días que están tanta lluvia, ¿cómo podemos nosotros poder combatir este mosquito? Porque usted sabe que en estos días se va a producir mucho, y entonces me gustaría saber qué medidas podemos tomar con este caso, porque sabemos que está afectando fuertemente a la República Dominicana, y entonces nosotros no podemos tomar medidas presos siempre a ser débil en ese sistema, porque no tenemos ninguna ayuda. Y ahora mismo, como están las lluvias y toda esa agua regada, ¿cómo podemos combatir eso? Me gustaría saber una opinión suya. Buena pregunta. Sí, bueno, a nivel de las comunidades, como dije anteriormente, la Junta de Vecinos es primordial. Dígase, la Junta de Vecinos a nivel de las comunidades debe de hacer campañas en donde se erradique los criaderos, los pozos de agua, y se promueve el eslogan que anteriormente, años atrás, se promovía mucho aquí en nuestro país, que era cloro untado, tanque tapado. Entonces, ese tipo de medidas, en conjunto con la comunidad, retirar los criaderos, o sea, las basuras, los acúmulos de basura y todo ese tipo de cosas que promuevan la formación de criaderos de mosquitos, aunque esté lloviendo, son las que van a prevenir que se siga propagando el virus. Doctor, ¿qué pueden hacer las amas de casa que les gusta tener floreros en sus casas y cambiándole el agua siempre?
algunas se descuidan con el cambio de agua, para que esos floreros no se conviertan en criaderos. ¿Qué deben hacer ellas, esas amas de casa, para evitar que se armen ese tipo de criaderos en esos tarros que usan? Como dije anteriormente, el mosquito le encanta el agua limpia, entonces el acúmulo de agua, dígase en florero, en tinacos y todo lo demás es lo que hay que eliminar. Entonces las amas de casa tienen que estar vigilando ese tipo de acúmulo de agua para descartarlo. ¿Por qué? Porque si hay un brote y yo como ama de casa tengo un potencial criadero de mosquito en mi casa, tengo que eliminarlo, tengo que darle prioridad a lo que está pasando, porque si tengo, vamos a decir, 5 hijos en mi casa y hay varios casos de dengue en la comunidad, lo que debo de darle prioridad es a eso y no a un florero. O sea, el florero es lo de menos. Lo que debo de evitar es que en mi casa haya un caso de dengue. ¿Qué tiempo de vida? ¿Qué tiempo de vida tiene un mosquito? Bueno, los mosquitos duran aproximadamente de 5 a 21 días, pero el problema es lo siguiente. La hembra deposita varios huevos, o sea, deposita muchos huevos en los acúmulos de agua y al depositar tantos huevos, el mosquito da vamos a decir, el chance para que hayan más y se propaguen más, porque es la cantidad de huevos que deposita la hembra y los mosquitos que se van a producir a partir de eso lo que da el problema. Se multiplican rápido. Claro. Y sabe que se habla mucho de fumigar las ciudades, pero que por el mismo tema de que existen siempre los huevos, por más que fumiguen, en el momento que caigan un poquito de agua y hay huevos, ya ahí sale el mosquito de nuevo. Por eso es el tema de eliminar los criaderos. Sí. El principal método de prevención es eliminar los criaderos, las aguas estancadas. La parte de la fumigación solamente elimina la parte adulta del mosquito, pero los huevos y las formas de larvas no se van a eliminar si no eliminamos los criaderos. ¿Sabe, doctor, que Salud Pública junto a nosotros como líder comunitario estuvimos haciendo un recorrido por el sector Santa Rosa y ellos junto a nosotros estaban entregando una fundita ¿sí? que era para echarla dentro de los tanques y nosotros pudimos ver, porque yo lo pude observar, que esa fundita cuando le echaban en el tanque iba produciendo como un mal olor como dentro del agua. O sea, eliminaba, vamos a decir, lo que es el criadero de mosquitos, pero ese mal olor que le produce al agua puede ocasionar también un daño, creo yo. Te dice el mal olor que produce el agua. Sí, o sea, la fundita que le estaban echando con el químico que le echan al agua. Producía que esa agua como que se le pusiera como un olor, un mal olor. Entonces no se puede utilizar. Entonces, no, realmente no. O sea, por eso es la importancia de cloro untado y tanque tapado. Dígase, el cloro evita que la hembra llegue al agua y deposite el huevo, porque la hembra, para poder depositar los huevos, necesita ponerse en las orillas del tanque. Por eso se pone el cloro alrededor, no dentro del agua. Con relación a eso de la fundita, el mal olor y todo eso, inmediatamente eso se deposita en el agua, pues simplemente esa agua hay que desecharla. sí, yo creo que sería más recomendable sería el cloro, ¿no? Claro. Que esa fundita, porque... Y eliminar los criaderos y obviamente tapar el almacén de agua. ¿Qué usted le recomienda, doctor, a las personas que muchas veces, en mi caso, cuando yo veo por lo menos mis hijos que tienen por lo menos, empiezan como con fiebre o algo, nosotros a veces acudimos a medicarlo nosotros mismos? ¿Qué usted nos recomienda? ¿Es recomendable que lo mediquemos, le demos acetaminofén o algo, o que lo llevemos
directamente al médico primero. Miren, Antes yo de voy a medicar. hablar ahora mismo sobre un caso que tuve recientemente y realmente es un caso lamentable porque si bien es cierto que fue un caso favorable porque el niño salió victorioso y salió muy bien, indistintamente yo no soy pediatra, pero estuve muy de cerca del caso. El niño estuvo en una comunidad cerca de aquí del sur. La familia, él tenía fiebre y síntomas a favor de dengue. Lo llevaban al médico y el niño realmente no mejoraba. Luego lo llevaron al hospital y en el hospital el niño convulsionó. Hizo una encefalitis asociada al dengue, que es una forma grave de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El niño necesitaba una unidad de cuidado intensivo pediátrico para niños. No había espacio ni siquiera en Santo Domingo. Y se tuvo que dar la atención en un centro X, para no mencionar el nombre. El punto es... Privado. Exacto, un centro privado. Entonces, gracias a Dios el niño mejoró muchísimo y se pudo ir para la casa. ¿Qué pasa con lo que usted acaba de preguntar? ¿Por qué hago esa anécdota? Porque dentro de las formas clínicas del dengue, como dije, hay una parte que es un dengue sin signos de alarma. Y dentro del tratamiento especifica que si usted tiene síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor de las articulaciones, decaimiento, irritabilidad, falta de comer, y usted va y no tiene ningún signo de alarma, pues entonces se manda para la casa y se le manda a tomar acetaminofén e hidratación y seguimiento de 2 a 3 días con un hemograma control. Eso es lo que se hace, pero siempre hay que llevar, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está esa enfermedad, si está iniciando, si está en una fase crítica en donde pueden aparecer los signos de gravedad o está chocado. Entonces siempre hay que ir al médico. No recomiendo que lo mediquen en la casa realmente. Prefiero que vaya al médico en casos de brote como este que ahora mismo tiene nuestro país. La leptoporosis, doctor. Antes que tú continúes con esa enfermedad, eso que el doctor acaba de decir, muchas veces nosotros los padres pensamos que cuando el niño presenta fiebre es porque está iniciando la enfermedad. Pero también el doctor acaba de decir que muchas veces no presenta síntomas. Que a lo mejor cuando presenta fiebre es porque ya la enfermedad puede estar avanzada. Por eso es la recomendación. Correcto. De ir siempre al médico. Por eso es que vuelvo y recapitulo. Este país es un país muy diferente a los demás países que sí crean guías, que hacen libros, que estudian la población. Esto es un país que nosotros nos guiamos de otros países. Nosotros aquí no investigamos a nuestra población, no investigamos a los dominicanos. Por ende, por eso digo que siempre acuda al médico si tiene algún síntoma, no se quede en la casa. ¿Por qué? Porque como acabamos de mencionar, no sabemos en qué fase de la enfermedad está. Y tenemos una cultura de siempre quedarnos en la casa y esperar a la gravedad de la enfermedad cuando ya no se puede hacer nada. Por eso siempre digo, si usted se siente algo, hasta un dolor de cabeza, vaya al médico. Atiéndase. Y agregar que el dominicano tiene un comportamiento diferente a los habitantes de otro país. Claro, claro. Prácticamente, doctor, se podría decir que nosotros vivimos con la leptoporosis dentro de nuestras casas, porque la tienen los ratones, que las casas están inundadas, los perros, los gatos, los cuales juegan con nuestros hijos, con nosotros, los acariciamos. ¿Cuándo debemos sacar una de nuestras mascotas fuera de nuestra casa que esté presentando algún síntoma raro? Que se podría decir posiblemente leptoporosis, vómito, diarrea. ¿Qué presenta nuestra mascota cuando está infectada de esa enfermedad? Para nosotros apartarla del hogar.
Bueno, lo primero es que hay que destacar que cuando uno convive con un animal dentro de una casa, los animales tienen cierto cuidado. Dentro de esos cuidados está llevarlo al veterinario. Regularmente nosotros como cultura, como país, no llevamos nuestros animales a los veterinarios. Dentro del cuidado de un animal doméstico, dígase de la casa, está la prevención con la administración de las vacunas. Las vacunas de los animales domésticos incluyen la prevención contra la leptospirosis. Entonces no podemos esperar a que el animal presente signos y síntomas propios de leptospirosis, sino que si usted tiene un animal en su casa, lo ideal es que lo lleve al veterinario para que le administre la vacuna y previena la infección por leptospirosis. Prácticamente se podría decir que para el dengue no hay una vacuna precisa que anule la enfermedad. No. ¿Para la leptospirosis lo hay? Para la leptospirosis, para los animales sí. Para ciertos serotipos de la enfermedad y para ciertas agrupaciones de trabajadores, porque al ser una enfermedad que es propia de animales, está relacionada muy de lleno con ciertas profesiones, dígase los agrícolas, las personas que trabajan en zonas agrícolas, los veterinarios, las personas que trabajan en granjas, las personas que se relacionan con aguas, dígase los que trabajan en zonas rurales, los campesinos, o sea, que están relacionados con agua y con profesiones que tengan que ver con la intimidad con animales, se le administran vacunas que previenen ciertas serovariedades de la enfermedad por leptospirosis. Entonces hay que decirle al pueblo dominicano que no dejen de tener sus animales, simplemente vacúnenlo. Claro. Llévenlo al veterinario, pero sigan adquiriendo sus animales, porque cuando viene a ver, sacan los perros, los gatos de las casas. Tenemos deceso en la provincia de Peravia por el dengue ya. Ese dato realmente lo desconozco, porque no podría decirles realmente a ciencia cierta si aquí han fallecido por dengue. Pero usted sabe que la mayoría de los casos se han visto es a nivel de Santo Domingo. Podría decirse que una expansión de dengue en un sitio, una pandemia, podría durar un año afectando a la población. ¿O dura menos? No, porque dentro del marco epidemiológico, o sea, dentro de la parte epidemiológica que engloba salud pública, cuando excede cierta cantidad de casos, entonces podemos englobar lo que es epidemia, lo que es brote epidemiológico, lo que es pandemia. Entonces son términos en base a la cantidad de gente, a la cantidad de pacientes afectados. Entonces el dengue simplemente ahora lo que tiene es un brote epidémico. Dígase, tenemos varios meses con varios casos positivos para dengue. O sea que no se puede decir que es una epidemia. No. La pandemia no es porque no está por el momento en todos no. los países. Es un brote epidemiológico. Un brote que está próximo a desaparecer por las estaciones del año. Correcto. Y fíjate que la lluvia es un arma de doble filo. Más no tiene que ver una cosa con la otra, porque como dije anteriormente, el dengue va aproximadamente de 5 a 10 días las manifestaciones clínicas y se puede extender aún más. Entonces, si yo tengo 15,000 casos aproximadamente de pacientes, niños con dengue, eso se va a extender la atención de esos pacientes por dengue, más las manifestaciones clínicas y la transmisión va a desaparecer después del clima tropical, dígase, Sí. Los tiempos de lluvia principalmente. Yo tengo una duda. En los tiempos que tengo de vida, he escuchado de varios tipos de dengue. Parece que son varios tipos que hay porque he escuchado dengue típico, dengue hemorrágico. El clásico. ¿Cuántos tipos de dengue hay y cuál es el más peligroso? Mire, eso es como dije anteriormente, es una variedad de síntomas muy amplia. El dengue es una enfermedad viral y tiene 4 serotipos. Está el
Dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Son los 4 serotipos del dengue. ¿Qué pasa? A mí me pudo haber dado una gripe en X tiempo de mi vida y yo creer que fue una gripe cuando vine a ver fue dengue, pero no lo supe porque creí que era una gripe y tampoco fui al médico. Entonces le pudo haber dado dengue y no darse cuenta, y ahora volver a darle otro tipo de dengue. Dígase, me dio el dengue 1, el serotipo 1, y ahora me está dando el tipo 2, y me puede dar el tipo 3 y el tipo 4. O sea, yo desarrollo la inmunidad, dígase, mi cuerpo desarrolla defensas para ese serotipo, para el 1, pero no para el 2, el 3 y el 4. Entonces, la gravedad va muy de la mano con la cantidad de veces que me infecté por dengue y de cómo mi cuerpo respondió ante esa infección. Dígase, yo me infecté con el tipo 2. Ahora mismo en nuestro país siempre ha predominado el tipo 2, pero ahora mismo está predominando mucho el tipo 3 también, mediante pruebas de laboratorio que se han hecho. Entonces, ¿qué pasa con el virus? El virus es muy inteligente. Los microorganismos, las bacterias, los virus son muy inteligentes. Mutan, o sea, cambian y se adaptan al entorno, a los tiempos, a los cuerpos. ¿Y qué pasa con eso? Se comportan de manera diferente. Yo hoy puedo tener fiebre, durar 3 días, se me quita la fiebre y entrar a una fase diferente de la enfermedad. Pero puedo durar los 10 días con fiebre cuando se supone que se debió de quitar al tercer día. Pero eso es porque el virus se ha ido adaptando con el tiempo a forma de poder sobrevivir. Entonces, no hay un serotipo que defina una gravedad, sino más bien cómo el cuerpo responde ante la infección y el tratamiento oportuno ante esa infección. Eso destaca la importancia de una vacuna. Claro. Porque que cada año, o cada vez que existe la enfermedad, usted corre riesgo de tener, si la adquiere, de empeorar por los tipos. Claro, así es. Entre esos estereotipos que usted mentó 4. Sí, 1, claro. 2, 3 y 4. ¿En qué nivel de esos estereotipos estaría el conocido dengue hemorrágico? Lo que pasa es con el dengue hemorrágico, como dije anteriormente, ya esa clasificación no se utiliza, está desfasada. ¿Por qué? Anteriormente se conocía el dengue clásico y dengue hemorrágico. Actualmente la clasificación clínica del dengue es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Entonces, la hemorragia va a aparecer, o el dengue, como anteriormente le decían, dengue hemorrágico, va a aparecer dependiendo cómo nuestro cuerpo reaccione ante esa infección. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando a mí me pica un mosquito con dengue y me infecta? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Regularmente el virus lo que produce es una extravasación de sangre hacia los diferentes tipos de tejidos, una extravasación de plasma. Entonces abandona la sangre a la parte interna de las venas y pasa hacia la parte intersticial de los tejidos. Entonces, por eso es que, por así decirlo, sale sangre o sale plasma de esa parte de la vena y entra a los tejidos. ¿Qué pasa con eso? Pues entonces hay una permeabilidad vascular. Los vasos están propensos a romperse. Y por eso sangro con facilidad. Eso lo produce el virus. Entonces, eso va a depender mucho de cómo mi cuerpo reaccione ante la infección y el tratamiento oportuno. Quiero hacerle un llamado a Salud Pública en la provincia de Peravia. Si ustedes son nuestras autoridades que tienen que velar para ese tipo de casos, por poner unos de ellos, ¿qué necesidad había de esperar a que esto llegue hasta aquí? Cuando se pudo prevenir
y hacer que menos personas sean contagiadas. Yo creo que nuestro distinguido director de salud pública en la provincia de Peravia debe de pronunciarse ante los medios y decirle a la comunidad que qué pasó ahí. ¿Qué pasó que se esperó a que llegue a estos entornos que tenemos de tantas comunidades invadidas por el dengue, cuando se pudo haber prevenido? Simplemente sacando un equipo, haciendo actos de asesoramiento en las comunidades, enseñándoles a prevenir esos cúmulos de agua, taparlo, cloro, las gomas que acumulan agua, sacarla, botarla, pero no hicieron nada de eso. Esperaron a última hora, cuando ya todo estaba jodido, para entonces ellos intentar recorrer varios sectores. Traten de manejarse un poquito mejor en salud pública, y si ustedes entienden que no están capacitados para eso, renuncien, mi hermano, porque no podemos permitir que esto pase de nuevo. Traten de aprender de estos errores para en un futuro que esto no vuelva a pasar. El llamado está hecho y sabemos que Martín, como siempre, es enérgico cuando hace las reclamaciones, porque nosotros somos comunitarios, señores. Nosotros lo que hacemos es que defendemos a la comunidad y aprovechamos este medio para decir las cosas. Y si el director entiende que tiene que hablar del tema, este espacio está a su disposición. Yo creo que tiene nuestro número. Y nos puede contactar, que nosotros pautamos y lo invitamos porque pase por aquí y así él puede dar una explicación y qué planes tienen para combatir esta situación que está viviendo la provincia. Yo como médico a veces me siento un poquito mal, me siento impotente, porque muchas veces cuando los pacientes o la gente llega a un centro de salud, llega para que se le atienda, llega para que se les resuelva un problema, no llega para tener más problemas. Es lamentable que una persona llegue a un centro de salud público o privado, a cualquier tipo de centro, y usted llegue con un problema y no haya una forma de resolverle. Eso es muy lamentable. Yo realmente a veces me siento muy impotente, principalmente en los centros de salud públicos, porque es que hay mucha carencia de todo y uno como dominicano, uno como compatriota que se siente que llegue alguien con una necesidad de atención y tú no tengas la forma de poder atenderlo, es muy lamentable. Entonces las autoridades realmente deben de tener un poquito más de atención con relación a eso. Sí, yo estuve en el hospital antes de anoche, en emergencia, y estuve observando cómo se manejaban los doctores, cómo el flujo de enfermos, muchos niños había ahí, estaba abarrotado. Pero me puedo notar que la doctora que está dentro de la emergencia, me se sentía ella, que imagínate, por falta de materiales gastables, algo tan sencillo como un recetario no tenía. Tenía que agarrar un papelito y recetarle ahí al paciente qué iba a hacer, ya sea una analítica o un medicamento, porque no había un recetario. Yo le voy a decir por qué no había ese recetario y por qué anteriormente se hacían exámenes gratis en el hospital y se daban medicamentos gratis para combatir ciertas dolencias del cuerpo. El problema es que ahora mismo los pacientes del hospital han aumentado más de un 40% por ciudadanos extranjeros que están usando los materiales gastables, Yo vi están usando nuestros medicamentos. Vi muchos extranjeros, es cierto. Y por eso la deficiencia, la culpa no la tiene el director del hospital. Esa decadencia que hay en el hospital, esa falta de insumos que hay en el hospital, no es culpa de él. Es que él está autorizado por el ministro de que la salud es para todos, independientemente de tenga documento o no tenga documento. Entonces prácticamente estamos invadidos y lamentablemente los recursos que nosotros podemos tener en el hospital
que fueron creados para nosotros, porque nosotros los pagamos con nuestros impuestos, lamentablemente se están perdiendo. Mira, Martín, eso es cierto, pero no creo que eso sea el problema por la falta de insumos. Porque yo entiendo que las autoridades tienen su estadística, tienen un presupuesto, y el presupuesto tiene que ser en base a los pacientes que se atienden por año. No te lo aumentan el presupuesto. Bueno, es lo mismo. Sí, ese hospital estoy seguro que tiene que tener un presupuesto el mismo de hace más de 10 años. Si se le va a dar servicio a los extranjeros de manera igualitaria que a los ciudadanos dominicanos, pues entonces tienen que tener el presupuesto para todos, porque no podemos pensar solamente en el grupo dominicano cuando se está agregando otra cantidad de personas que también se le da el servicio. Entonces, ¿de dónde sale entonces eso material gastable para esa persona? No, y que no solamente en este país, sino realmente en todos los países, porque ahora mismo Estados Unidos está invadido también de dominicanos. Y los recursos también tienen que estar ahí. No compare los recursos nuestros con los recursos de Estados Unidos. No puede comparar. Estados Unidos te lo cobran. Doctor, pero en todos los lados también está llegamos mayormente invadido. Al final de nuestro programa. Sé que la comunidad ha aprendido mucho de lo expresado por usted hoy. Sí. De verdad que nos sentimos muy contentos con usted. Hemos aprendido nosotros mismos aquí en el panel. Desde que yo llegue voy a comenzar a tirar floreros para afuera, que la mitad va hace mucho. Y no va del perro. El perro y el gato se van para el vecino también, porque hay uno que me está como medio vomitando ahí, ya yo estoy dudoso. Y yo tengo un muchacho chiquito ahí. Doctor, estamos ya prácticamente en medio de una crisis de dengue. Se puede llamar crisis porque tenemos hospitales abarrotados por esos. Para finiquitar el programa esta noche, ¿qué llamado usted le puede hacer a ese pueblo que está ahí escuchándolo para que se ayuden a prevenir, que sigan esos nuevos brotes, y lo que tienen dentro de sus casas, familias ya diagnosticadas con dengue, qué ellos pueden hacer para mejorarle la salud? Caldos calientes, mucho líquido, cómo hidratar a esos pacientes. Hacer de nuevo el llamado, porque ya el doctor dijo cuál era lo preventivo. Bueno, más que eso, yo voy a hacer un llamado a la población sobre la siguiente parte. Cuando usted se sienta mal, tenga algún síntoma propio del dengue, acuda al médico. Y si en el hospital o en el centro donde usted lo están atendiendo no hay espacio, exíjalo. Usted es dominicano, usted es un ciudadano de este país. Si usted se siente mal y usted va a un centro público, exija su derecho de que tienen que atenderlo. Si usted no tiene dinero para comprar un medicamento, exija lo que se lo compren. Alce la voz, no se quede callado, que usted tiene todo el derecho de ir a un centro y que lo atiendan indistintamente de su condición, si tiene o no tiene dinero. Alce la voz, no se quede callado, porque esto hay que cambiarlo y el cambio inicia por parte de cada uno de nosotros. Entonces, ya para finalizar, para prevenir los casos por dengue, deben de retirar los criaderos de mosquito, que es la principal fuente de propagación del mosquito. Los floreros, las gomas, tapar los tanques, o sea, todo tipo de fuente de agua que promueva la propagación del mosquito hay que eliminarla. Y la forma de cómo podemos tratar el dengue es principalmente la hidratación, mantener buena hidratación, principalmente más de 5 vasos al día, buena alimentación y control de temperatura, y acudir al médico a tiempo. Escucharon, señores, tenemos un doctor comunitario que se preocupa por la comunidad. El doctor se merece un aplauso, señores. Vamos a dar un aplauso al doctor. Su nombre y dónde está ubicado para cualquier cosa que lleguen por allá, por donde usted trabaja, doctor, nuevamente, por favor. Yo trabajo en el Centro Médico Aguas Vivas, estoy en horarios de la mañana, doctor Peña, a su servicio, médico internista intensivista. Mi número de teléfono es el 829-493-9340 y el 849-255-1607. Puede llamar al centro y agendar su cita para cualquier consulta. Pueblo, buenas noches. Adiós. Gracias, doctor. Muy buenas noches, Vanín. Transmite www.mango03fm.com www
www.mango03fm.com.